La historia de las naciones no es un misterio para Dios. La Escritura revela que los pueblos y reinos se levantan y caen bajo el dominio de la soberanía divina. En el caso de Irán, conocido en la Biblia como Persia, encontramos un destino profético que muchos han pasado por alto, pero que guarda implicaciones profundas para nuestro tiempo. El pueblo persa, hoy identificado principalmente con Irán, tiene raíces milenarias que la palabra de Dios menciona en pasajes claves tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Comprender este destino bíblico no solo nos permite ver cómo Dios gobierna la historia, sino también cómo su plan eterno se extiende hasta nuestros días. Desde los tiempos de los profetas, Persia aparece como una nación con gran relevancia en los planes divinos. En el libro de Daniel, capítulo 10, el ángel mensajero le revela al profeta que luchó contra el príncipe de Persia, una figura espiritual que representaba la fuerza demoníaca detrás de ese reino. Esta visión nos muestra que Persia no era un simple imperio humano, sino que había una realidad espiritual que influía sobre su destino. Daniel, en medio del exilio, entendió que detrás de los reinos terrenales se encontraba un escenario invisible donde los ángeles de Dios y las potestades de maldad combatían. Persia, y por extensión lo que hoy conocemos como Irán, estaba en el centro de ese conflicto. Pero no solo Daniel nos habla de Persia. El libro de Esther nos muestra cómo en el imperio persa, bajo el reinado de Asuero, Dios preservó a su pueblo judío del exterminio. Aunque Irán de hoy se presenta muchas veces como enemigo de Israel, la Escritura nos recuerda que en el corazón de Persia Dios ya había establecido victorias para proteger a su pueblo escogido. Mardoqueo y Esther fueron instrumentos divinos para frustrar los planes de Amán, y de esa manera la nación persa se convirtió, aunque sin saberlo, en el escenario donde el plan de Dios salió triunfante. Esto nos enseña que aun en contextos donde parece que la oposición gobierna, la mano de Dios sigue moviendo los hilos de la historia. Avanzando en la historia bíblica, encontramos que Ciro el Grande, rey de Persia, fue mencionado proféticamente por Isaías mucho antes de su nacimiento. En Isaías 45, 1, Dios lo llama su ungido y anuncia que abriría puertas delante de él. Lo sorprendente es que este rey persa, un gobernante pagano, fue usado por el Señor para decretar el regreso de los judíos a Jerusalén y la reconstrucción del templo. Esto significa que el destino de Irán, en su identidad como Persia, está profundamente entrelazado con el destino de Israel. Aunque hoy la relación entre ambos pueblos es conflictiva, la Biblia nos revela que en el pasado Persia fue usada como un instrumento para bendecir al pueblo escogido. Este hecho histórico nos anticipa que el plan de Dios para Irán no puede ser reducido a la enemistad actual, hay un propósito mayor que sigue en desarrollo. La profecía de Ezequiel 38 menciona a Persia dentro de la gran coalición de naciones que se levantarán en los últimos tiempos contra Israel, junto con Gog de Magog y otros reinos. Este pasaje es clave para entender el destino profético de Irán. Según la Escritura, Persia será parte de una alianza que intentará destruir a Israel, pero será derrotada por la intervención divina. Aquí vemos un doble movimiento. Por un lado, la manifestación del poder humano unido contra el pueblo de Dios, y por otro lado, la demostración de la gloria del Señor que defiende a su nación. Esto nos indica que el destino bíblico de Irán incluye un papel protagónico en los escenarios finales de la historia, un papel que aunque se levante en oposición, terminará sirviendo para que el poder de Dios sea manifestado con mayor claridad. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para nosotros? En primer lugar, que no podemos leer la historia de Irán simplemente desde las noticias o los conflictos políticos actuales. El destino bíblico de esta nación trasciende lo visible. La Escritura nos enseña que Dios puede levantar incluso a reyes y pueblos que no le conocen para cumplir sus propósitos. Ciro fue ejemplo de esto, y las profecías de Ezequiel nos muestran que aun cuando Persia participe en coaliciones contra Israel, el resultado final servirá para glorificar el nombre del Señor. La historia humana está entretejida con los designios eternos, y Persia, Irán, es parte de ese entramado divino. En segundo lugar, este tema nos desafía a reconocer que los enemigos de Dios nunca tendrán la última palabra. En Esther, los planes de Amán fueron destruidos. En Isaías, un rey pagano fue usado como instrumento de restauración. En Ezequiel, Persia será derrotada por la intervención celestial. Cada relato apunta a una misma verdad: el Señor gobierna sobre las naciones,
y ninguna oposición podrá frustrar sus planes. Por eso, aunque hoy Irán se ha visto como una amenaza en el escenario mundial, desde la perspectiva bíblica sabemos que su destino ya está trazado en las manos de Dios. En tercer lugar, el destino de Irán nos recuerda que Dios tiene un plan para cada nación. A veces pensamos que la Biblia solo habla de Israel, pero el Señor incluyó en su palabra referencias específicas a muchos pueblos porque quiere mostrarnos que toda la historia de la humanidad está bajo su control. Persas, babilonios, egipcios, romanos, todos fueron parte de su plan. Irán, entonces, no es un accidente de la historia ni una simple potencia regional, es una nación cuya trayectoria fue anunciada en las páginas eternas de la Escritura. Esto significa que, así como Dios trató con ellos en el pasado, también tiene un propósito para su presente y su futuro. Finalmente, este estudio nos invita a reflexionar sobre nuestra propia visión del futuro. Si Dios ya reveló en la Biblia el destino de Persia/Irán, ¿cómo no confiar en que también tiene bajo control nuestro destino personal? Las naciones pasan, pero su palabra permanece. Los reinos se levantan y caen, pero su propósito nunca falla. Así como Persia fue usada para liberar a Israel, así también puede usar las circunstancias de nuestra vida, incluso las más adversas, para llevarnos a la victoria que Él ha preparado. El destino bíblico de Irán, nunca antes revelado con esta profundidad, es en realidad un testimonio de la soberanía de Dios que gobierna sobre todos los pueblos y sobre todas las épocas. Persia en la profecía y el propósito de Dios. Cuando observamos las Escrituras con atención, descubrimos que Dios ha dejado huellas claras acerca del rol de Persia, la antigua nación que hoy conocemos como Irán. Estas huellas no son meramente históricas, sino también proféticas. Lo que sucedió en el pasado nos revela un patrón, un reflejo de lo que ocurrirá en el futuro. El Señor, que inspiró la Escritura, quiso que quedara registrado para que cada generación pudiera entender su propósito. En el caso de Persia, la Biblia nos da claves que revelan no solo su participación en hechos pasados, sino también su papel en los acontecimientos de los últimos tiempos. Uno de los pasajes más significativos se encuentra en Daniel capítulo 8. Allí se presenta una visión del carnero con 2 cuernos, símbolo del reino medo-persa. Daniel recibe la interpretación directamente del ángel Gabriel, quien le explica que ese carnero representa al imperio de Media y de Persia. Lo sorprendente es que esta visión fue dada mucho antes de que el imperio persa llegara a su máximo esplendor, lo que nos muestra la precisión profética de la palabra de Dios. En este relato vemos que Persia no era un simple actor secundario en la historia, sino una potencia que Dios mismo permitió que se levantara para cumplir un propósito específico en su plan eterno. En Esdras capítulo 1, encontramos a Ciro, rey de Persia, decretando la reconstrucción del templo en Jerusalén. Este decreto no fue fruto de un deseo humano aislado, sino el cumplimiento exacto de lo que Isaías había profetizado más de un siglo antes. Isaías mencionó por nombre a Ciro, diciendo que Dios lo usaría como su ungido para abrir puertas y permitir la restauración de Israel. Este detalle es impresionante. Un gobernante pagano, perteneciente a una nación que adoraba a otros dioses, fue instrumento de liberación y bendición para el pueblo del Señor. Aquí se revela un principio poderoso. Dios puede usar incluso a aquellos que no lo reconocen como Señor para cumplir su voluntad. El destino de Irán, entonces, no puede entenderse solo desde lo político o lo militar, debe verse desde la perspectiva de la soberanía divina. Ahora bien, al mirar hacia el futuro, el libro de Ezequiel capítulo 38 menciona a Persia como parte de una confederación de naciones que se unirán contra Israel bajo el liderazgo de Gog de Magog. Este pasaje describe un ataque masivo contra la tierra de Israel en los postreros días. Persia se aliará con otros pueblos como Cus, Fut y Gomer en un intento por destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, la profecía también deja claro que será el mismo Señor quien intervendrá sobrenaturalmente para defender a Israel. Esto nos enseña que el destino bíblico de Irán incluye un tiempo en el cual se levantará en oposición, pero finalmente será derrotado para que el nombre del Señor sea exaltado. Este aspecto profético es esencial, porque nos muestra que la historia no terminará con la victoria de las naciones, sino con la victoria del Dios de Israel. Al analizar la situación actual de Irán en el contexto mundial, encontramos paralelos que no podemos ignorar. La hostilidad hacia Israel,
La búsqueda de poder regional y la influencia espiritual que se percibe en sus líderes y en su cultura política coinciden con lo que la Biblia describe sobre la posición de Persia en los últimos tiempos. No se trata de una simple coincidencia, sino de una confirmación de que la palabra de Dios sigue siendo vigente y que su plan sigue desarrollándose conforme a lo que fue escrito. La enemistad entre Irán e Israel no es solo política. Es la manifestación visible de un conflicto espiritual que ya había sido revelado en las Escrituras miles de años atrás. Sin embargo, sería un error pensar que el destino de Irán se limita únicamente a la oposición y al juicio. La Biblia también nos da esperanza de que Dios puede transformar incluso a los pueblos más alejados. En Isaías 19:25, el profeta declara: «Bendito sea Egipto mi pueblo, y Asiria obra de mis manos, e Israel mi heredad». Si Dios pudo incluir a naciones que habían sido enemigas en sus planes de bendición, ¿acaso no podría hacer lo mismo con Persia? Aunque el futuro inmediato de Irán esté marcado por profecías de conflicto, no debemos olvidar que el poder del Evangelio sigue siendo capaz de transformar vidas en cualquier nación. En los últimos tiempos, muchos persas e iraníes podrían volverse al Dios verdadero, reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Esto nos recuerda que el juicio no es el final de la historia, siempre hay una oportunidad para la redención. El destino bíblico de Irán también nos invita a reflexionar sobre el papel de la Iglesia en este tiempo. Si sabemos que Persia tendrá un rol clave en los últimos días, la Iglesia debe orar por ese pueblo y predicar con mayor urgencia el mensaje de salvación. Así como Daniel intercedió por su nación y recibió visiones sobre lo que sucedería, así también nosotros estamos llamados a clamar por Irán. No podemos ver a esta nación solo como un enemigo político, debemos verla como un pueblo amado por Dios, con hombres y mujeres que necesitan escuchar la verdad del Evangelio. El enemigo quiere levantarla como instrumento de destrucción, pero Dios desea que muchos de sus habitantes sean salvos y alcancen la vida eterna en Cristo Jesús. Otro aspecto relevante es la conexión de Persia con las riquezas y recursos naturales. Ezequiel 38 menciona que esta coalición vendrá en busca de despojos y botín. Esto podría interpretarse como un interés económico y estratégico en la región de Israel y sus alrededores. Hoy vemos cómo los recursos energéticos, especialmente el petróleo y el gas, son factores determinantes en las tensiones internacionales. Esto también se ajusta a lo que la Escritura ya había anticipado: la ambición material de las naciones será un motor en los eventos del fin. Irán, con sus grandes reservas de energía y su posición geopolítica, tiene un lugar central en este escenario. La pregunta que surge es: ¿qué debemos hacer ante esta revelación? En primer lugar, debemos fortalecer nuestra fe en que la Biblia es confiable y que lo que anuncia se cumplirá. Cada detalle histórico que ya se cumplió nos da seguridad de que lo profético también ocurrirá. En segundo lugar, debemos mantener una perspectiva espiritual. No se trata solo de ver las noticias o analizar la política internacional, sino de discernir lo que ocurre detrás del telón, una batalla espiritual que involucra a principados y potestades. Y en tercer lugar, debemos prepararnos, porque lo que afecta a Israel y a las naciones tiene implicaciones para todo el mundo. Si Persia forma parte de la profecía, significa que estamos acercándonos a tiempos decisivos en la historia de la humanidad. En conclusión, el destino bíblico de Irán, revelado en las Escrituras, combina pasado, presente y futuro en un mismo hilo. Fue instrumento de restauración en tiempos de Ciro, escenario de protección en tiempos de Esther, y será protagonista en las profecías de Ezequiel. Aunque hoy lo vemos como una amenaza, la palabra nos muestra que Dios sigue teniendo el control absoluto. Persia se levantará contra Israel, pero será derrotada por la gloria de Dios. Y aún en medio de ese juicio, existe la esperanza de que muchos en esa nación se vuelvan al Señor. Así, el destino de Irán no se reduce a su enemistad con Israel, sino que forma parte de un plan eterno donde el poder y la gracia de Dios serán manifestados para toda la humanidad. Juicio, redención y el plan final de Dios para Persia. Al llegar al desenlace de este tema, debemos reconocer que la Biblia no habla de Irán, Persia, como una nación aislada, sino como parte de un escenario profético global. El destino bíblico de Irán está conectado con el juicio, con la manifestación de la gloria de Dios y con la oportunidad de redención. Este triple enfoque nos ayuda a entender lo que vendrá y cómo debemos interpretar los tiempos actuales. En primer lugar,
El juicio. La profecía de Ezequiel 38 y 39 no deja lugar a dudas. Persia se unirá a otras naciones bajo el liderazgo de Gog para invadir a Israel. Este ataque será masivo y aparentemente imparable, pero será frustrado por la intervención directa de Dios. La Escritura declara que el Señor enviará fuego, terremotos y confusión, y que las naciones sabrán que Él es Jehová. Aquí se cumple un principio que se repite a lo largo de toda la Biblia. Cada vez que una nación se levanta contra Israel con la intención de destruirlo, termina enfrentándose al mismo Dios que guarda a su pueblo. Egipto en tiempos de Moisés, Asiria en tiempos de Isaías, Babilonia en tiempos de Jeremías, y ahora Persia en los postreros días. La historia cambia, pero el Dios de Israel es el mismo, y su brazo poderoso se extiende para salvar. Este juicio no es solo contra Irán, sino contra todas las naciones que se unan en esa confederación. Sin embargo, la mención específica de Persia nos recuerda que Dios toma en cuenta a cada pueblo. La profecía no deja a Irán en el anonimato, porque su rol será visible y decisivo. El destino bíblico de esta nación incluye este momento oscuro, pero no termina allí, porque el juicio de Dios, aunque severo, nunca es el fin de la historia. Detrás del juicio siempre hay un propósito mayor, revelar su gloria y abrir un camino hacia la redención. En segundo lugar, la redención. Aunque Irán se levantará contra Israel, la Biblia también nos muestra que Dios tiene un corazón de misericordia hacia todas las naciones. En Jeremías 49 encontramos palabras de juicio contra Elam, una región que formaba parte del antiguo territorio persa. Dios anuncia que quebrará el arco de Elam, símbolo de su fuerza militar, y que traerá calamidad sobre ellos. Pero el mismo capítulo, en su último versículo, declara, pero acontecerá en los postreros días, que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Jeremías 49 horas y 39 minutos. Este pasaje es extraordinario, porque nos muestra que aun cuando Persia sea quebrantada, Dios promete restauración. Esto significa que el destino final de Irán no es solo el juicio, sino también la posibilidad de experimentar el poder redentor de Dios. Este aspecto profético es de gran importancia. Nos dice que Irán, aunque hoy parezca un enemigo irreconciliable, puede convertirse en un pueblo donde el Evangelio florezca en los últimos tiempos. Ya hoy en día, testimonios de conversiones entre los iraníes muestran que el Espíritu Santo está obrando en secreto en esa nación. Muchos están conociendo a Jesucristo, aún en medio de persecución, y la iglesia subterránea en Irán es una de las de más rápido crecimiento en el mundo. Esto conecta directamente con la promesa de Jeremías: aunque Persia sea quebrantada, habrá un tiempo de restauración y salvación. El destino bíblico de Irán nunca antes revelado con tanta claridad es este: Dios no solo lo usará como instrumento de juicio, sino que también levantará de ese mismo pueblo hombres y mujeres que proclamarán la gloria de Cristo en los postreros días. En tercer lugar, el plan final de Dios. Cuando el Señor juzgue a las naciones que se levanten contra Israel, no lo hará para destruirlas sin propósito, sino para que reconozcan que Él es Jehová. En Ezequiel 39, 7 dice: daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Esta declaración nos enseña que el destino de Irán, junto con el de otras naciones, servirá para que el mundo entero reconozca la santidad y el poder de Dios. El plan final no es la derrota de un pueblo, sino la manifestación de la gloria divina ante todos. Esto también nos recuerda que las naciones son pasajeras, pero el reino de Dios es eterno. Babilonia cayó, Persia cayó, Grecia y Roma también. Pero la palabra de Dios permanece y su reino no tendrá fin. El destino de Irán, revelado en la Biblia, es un testimonio de que ningún imperio, por fuerte que parezca, puede resistir la voluntad de aquel que gobierna sobre todo. Dios usó a Persia para bendecir a Israel en tiempos de Ciro, permitirá que se levante contra Israel en los últimos días para manifestar su poder, y finalmente traerá redención a muchos de sus hijos en el cumplimiento de sus promesas. Este triple movimiento, juicio, redención y gloria, constituye el verdadero destino de Irán según la Biblia. Para nosotros, este mensaje tiene profundas implicaciones. En primer lugar, nos invita a confiar en la soberanía de Dios. Aunque las noticias nos muestren un panorama oscuro, debemos recordar que la historia ya está escrita en las páginas eternas. En segundo lugar, nos desafía a orar por las naciones, incluso por aquellas que parecen enemigas de la fe. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En tercer lugar,
nos motiva a estar preparados, porque los tiempos que vivimos son señales de que la venida del Señor se acerca. La participación de Persia en los eventos finales es una advertencia para el mundo entero. La historia está llegando a su clímax, y solo aquellos que permanecen en Cristo estarán firmes. Finalmente, este tema nos recuerda que el plan de Dios siempre incluye esperanza. Así como Israel fue restaurado después del exilio, así también las naciones que hoy parecen perdidas pueden ser alcanzadas por la gracia. El destino de Irán nunca antes revelado no es solo el de una nación enemiga que enfrentará juicio, sino el de un pueblo al que Dios le ha trazado un camino hacia la redención. Y al ver cómo se cumplen las profecías, nuestra fe se fortalece, porque entendemos que si Dios gobierna sobre las naciones, cuanto más gobernará sobre nuestra vida.